Doctora Mata, por favor, a la mesa. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Disculpe. Usted está coordinando el módulo con el doctor Dios. El doctor va a presentar, primero yo lo voy a presentar aquí y ustedes coordinan todo lo que tiene esta mitad. Buenos días nuevamente. Continuando con las charlas de la mañana, le corresponde iniciar el módulo al doctor Alberto Dios, locomotólogo conocido por todos nosotros. Él se desempeña en su práctica en la Clínica Internacional y en la Clínica Ricardo Palma. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación y quiero unirme con la bienvenida a los colegas que nos visitan de Ecuador. En esta oportunidad vamos a presentarles un tema que es básicamente herramientas para entender lo que es el daño en el campo visual. Generalmente el campo visual, cuando nos llega en la historia clínica, a veces es un poquito amedrentador, como que no es muy fácil de entenderlo a veces, y por eso quería conversar con ustedes algunas herramientas que nos pueden ayudar para facilitar ese entendimiento. Uno de ellos es comprender que la imagen no solamente es la escala de grises, sino que tiene bastante información que nos ofrece, desde lo que es la sección, los valores numéricos, las curvas de Baby en el caso del octopus, o incluso los índices globales. Otra de las herramientas es tener claro cuáles son los criterios diagnósticos. Eso está en toda la bibliografía de lo que es glaucoma, y son básicamente 5 criterios que no necesariamente tienen que cumplirse todos, pero en la medida que tengamos la mayor cantidad de criterios, la fuerza diagnóstica va a ser mayor. Esos criterios, lo vemos aquí, se cumplen básicamente y fueron elaborados para perímetros tipo Humphrey, y uno de ellos que es la prueba de mi campo de glaucoma, la otra la cantidad de puntos que se ve en la gráfica de desviación patrón, el valor menor de 0.5 en lo que es desviación estándar, los puntos vecinos en escala numérica e incluso el escalón nasal. También se puede hacer la misma aplicación de esos criterios en lo que es la perimetría del octopus. La diferencia es que en este caso no contamos con la prueba de mi campo de glaucoma y tenemos una herramienta adicional que es la curva de Baby, que más que criterios nos sirve para orientarnos en qué situación estamos. Con esos criterios básicos, digamos, nos puede ayudar, pero hay algunas cosas adicionales que nos ofrece actualmente los nuevos perímetros que nos permiten facilitar mayor el entendimiento. Uno de ellos es la agrupación que se hace actualmente de los puntos de los estímulos en cordones o clusters. ¿Y en qué se basa? Nosotros sabemos que la distribución de fibras nerviosas tiene un trayecto que generalmente en la parte de edad papilomacular es un trayecto recto de la mácula hacia el nervio, pero a medida que se va alejeando adquiere una disposición bastante arqueada. Entonces lo que han hecho los ingenieros es agrupar los puntos más o menos según una distribución arqueada en 5 zonas en espejo, arriba y hacia abajo. Comienzan desde la parte temporal hacia la zona nasal y en la parte inferior desde la zona nasal hacia la zona temporal. Estos puntos nos ayudan a entender más porque los agrupa, como repito, los estímulos en cordones, y son gráficas que estamos acostumbrados a observarlas en las retinografías, en las tomografías, incluso nosotros cuando vemos en el fondo de ojo los famosos signos de Hoyt que vemos, se entiende mucho mejor con este tipo de agrupación, ¿no? Acá tenemos ejemplos. Si nosotros vemos esto aislado, difícilmente lo entendemos con esto, ¿no? Sobre todo si buscamos los números, vemos escotomas que tienen un trayecto que no necesariamente dibuja lo que tenemos acá. Entonces, como repito, la tecnología lo que hizo fue agruparlos y para poder interpretar mejor. Miren, acá tenemos 2 defectos, hasta 3, en la parte inferior 2, y vemos que es un poquito difícil entenderlo. Ya con la práctica lo vamos viendo, pero si lo podemos facilitar, enhorabuena. Aquí viene, estos análisis se llaman clusters y que agrupan los puntos, y cuando vemos estas señales en crucecitas significa que todo está normal, y cuando ya aparecen colores o aparecen números ya nos está hablando de que hay un defecto. Si es que este número está en negrita, el defecto tiene mayor probabilidad estadística. Vamos a ver acá ejemplos. Tenemos un pacientito que tiene un defecto acá y al momento de agruparlo en clusters se ve esta distribución. Incluso podemos hacer un flujo que va de arriba hacia abajo. Vemos inicialmente acá, nos habla de que hay un defecto principalmente en la parte superior, en el escalón nasal, y empezamos a buscar ya en los números dónde está el defecto. De repente acá se nos pasa, pero aquí como que nos sopla, nos ayuda a entender mucho mejor, ¿no? Acá tenemos otro claro, aquí se nos podría pasar, de repente acá decimos, sí, está todo bien, pero cuando vemos acá nos damos cuenta de que hay una agrupación de defecto en la parte inferior y empezamos a buscar los números y efectivamente hay una correlación.
Si esto adicionalmente lo comparamos con una fotografía o con una tomografía, va a ser mucho más fácil de entenderlo. Acá tenemos un defecto por demás evidente que a veces hasta podría confundirse con un problema neurológico, pero vemos que aquí tenemos defectos bastante marcados que igualmente tienen su correspondencia en la escala numérica. Ni qué decir en este paciente que tiene una isla temporal de la visión, vemos aquí cómo se ve claramente que se preserva esta visión y más o menos logramos entender por qué el paciente tiene tendencia a mirar un poco hacia el lateral que a la zona central. Esa es una herramienta que, como repito, que tienen muchos equipos y que podemos utilizarlos. Otro ejemplo de un paciente aparentemente normal, podríamos decirlo normal, pero vemos que nuevamente tiene defectos en la parte inferior que tenemos que profundizar. Recordemos, y una vez conversaba con un colega, más que glaucomas preperimétricos puede ser que ya tiene el defecto pero no lo estamos viendo. Entonces, digamos que la frontera de glaucoma preperimétrico se va acercando y van quedando menos glaucomas preperimétricos, sino que lo estamos leyendo mejor. Otra cosa... Otra cosa que se fue Hoy se conectó. Vamos a ver en este caso lo que es la gráfica polar. Arturo, arréglalo. Ahí está. Creo que algo pisé. Herramientas para entender lo que es ya la relación que es estructura-función. O sea, ya entendemos inicialmente lo que es campo, ahora vamos a relacionarlo con estructura-función. Y esta es otra gráfica que en el caso del perímetro octopus se llama polar. En el polar lo que hace es que los puntos que están con los defectos simplemente lo traslada por un sistema de cálculo matemático, lo que es arriba hacia abajo, que nosotros entendemos claramente cuando hacemos una interpretación. Si tenemos 60 grados hacia arriba, lo colocamos 60 grados hacia abajo. Y lo que es, y se coloca en líneas en este caso. La línea, la longitud de la línea viene a reflejar la profundidad del defecto. Y acá tenemos en estos numeritos, vemos 10, 20, 30, significa decibeles. Hasta la línea gris es normal. Si llegamos a 10 decibeles, 20 o 30 decibeles son los números que van a ver acá. Por lo tanto, mientras mayor agrupación de líneas y más largas, nos habla de la profundidad de defecto. Y obviamente, como esto es al revés, nos ayuda a interpretar mucho mejor cuando nosotros vemos la gráfica en la fotografía o con lo que es en el caso de un tomógrafo. Vamos a entenderlo aquí. Este paciente tiene un defecto aquí, un escalón nasal superior, y vemos en la gráfica de polar cómo el defecto correspondería a una lesión inferior. Estamos hablando del ojo izquierdo, miren lo que pasa con el ojo izquierdo, prácticamente hay una correspondencia del defecto. Vamos a ver aquí, en este caso el defecto es mucho mayor, nuevamente en la parte superior vemos cómo en la gráfica de polar es tanto ancho como largo y prácticamente hay una correspondencia en esto. Igualmente vamos a ver pacientes que tienen ya una depresión, si lo vemos así tal cual, podríamos confundirnos como un artefacto, el Provin de repente se bajó, tenía tosis, qué sé yo, vemos la equivalencia y hay una correspondencia. Se trata del ojo izquierdo, nuevamente vemos que hay una correspondencia bastante marcada. Cuando no hay esa correspondencia, más bien nos hace sospechar, o el paciente hizo mal la prueba, o la tomaron mal, hubo descentramiento, o habría que evaluar la confiabilidad también de la prueba. Tenemos aquí un defecto que también puede ser confuso porque vemos que este escalón nasal como que respeta esta zona, pero nuevamente se hace la correlación y vemos que hay una correlación bastante parecida, es prácticamente como si fuese una fotografía entre un lado y otro. Entonces, es bueno que nosotros utilicemos estas herramientas, las tenemos en el perímetro, solo hay que pedirlos. Miren, este paciente con una isla temporal, nuevamente, el ejemplo anterior, vemos que hay un defecto bastante marcado que se aprecia. Sobre todo sirve cuando nosotros vemos que hay pacientes que ya tienen un glaucoma súper avanzado, donde la tomografía pierde su valor y estamos orientándonos más hacia la perimetría, pero tenemos que tener todas las herramientas de la perimetría que nos pueda dar. Este paciente que podría parecer normal, vimos en la gráfica del clúster que se veía un defecto inferior que correspondería a esta zona superior y vemos que efectivamente va. Vemos aquí la parte superior y hay una correspondencia. Entonces no es una casualidad, no se trató de un glaucoma preperimétrico, había un defecto, pero teníamos que afinar un poquito más los sentidos para revisarlo, ¿no? Igualmente un paciente con un escalón nasal inferior, habla nuevamente de defectos de las fibras superiores que también guarda una correlación perfecta con esto. Es bueno hacer este ensayo, es bueno hacer este seguimiento porque nos permite tener más herramientas para que nosotros podamos tomar decisiones objetivas y el paciente explicarle. Miren, este paciente, una glaucoma aparentemente normal, si lo vemos aquí, concentrémonos solamente en esto, pero vemos acá que prácticamente hay una charla que se presentó, me acuerdo, en el Mundial, se comentaba, incluso se comentó en la reunión de Slack, en el Panamericano, no esperemos que el defecto esté en el rojo,
no necesariamente tiene que aparecer en rojo. Si nosotros vemos la línea del paciente, baja el percentil 50, se acerca a la línea roja, está cercano, entonces estamos viendo que el defecto no tiene que cruzar. Es como una persona, va bajando su calificación, sacaba 20, 18, 17, 11, no tenemos que esperar que llegue a 10 para saber que está bajando sus notas. En este caso vemos que hay una depresión bastante difusa, no logra aparecer, pero ya aparecen defectos en el campo visual, que nosotros quizás si lo revisamos así ligeramente lo podemos pasar por desapercibido. Como repito, su utilidad es tanto para glaucomas extremos, tanto avanzados como iniciales. Y otra cosa que nos sirve mucho es la curva de Bevi. Tuve el honor de conocerlo al doctor Bevi, es una persona bastante sencilla y vamos a ver cuál es la utilidad de eso. Básicamente es para definir y diferenciar lo que son defectos difusos de localizados, pero también últimamente se está utilizando como una herramienta de seguimiento. Esta curva de Bevi, que la veis aquí, nosotros se obtiene de la gráfica comparación, que es esta gráfica. Lo que hace simplemente es una suerte de alineamiento, como si nosotros nos pusiéramos en orden de estatura o en orden de edad, va ordenando los puntos de tal manera que comienza con la parte normal hasta que los defectos se van volviendo más profundos. Entonces, una vez que tiene esa línea, lo que hace es colocarlo en una gráfica donde en la escala vertical tenemos la densidad, digamos, la profundidad del defecto, y en la zona horizontal simplemente tenemos la cantidad de estímulos. Y vamos a ver que se va a trazar una gráfica. Y acá tenemos un valor normal con su percentil 50. Obviamente, si es que el paciente coincide en esta línea, estamos dentro de lo normal. Hay que entender que es normal que haya una sensibilidad mayor en el centro que se va disminuyendo de forma gradual en la periferia. Pero si tenemos nosotros que hay una pérdida que de por sí va corriendo paralela y el paciente ve menos, pero de una forma homogénea, podemos tratar de un defecto difuso que puede ser opacidad de medios, un problema refractivo no corregido. Pero si ya tenemos un defecto que inicialmente corre en la línea normal, pero tiene una caída, está hablándonos de defectos localizados. Obviamente eso más la imagen nos va a ayudar a entender muy bien. Ahora, si inicialmente ya va cayendo y luego cae, estamos hablando de defectos mixtos. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente, no sé si les pasará, pero a mí me pasaba hasta hace poco, cuando queríamos ver al paciente en lo que es progresión, decíamos, ¿qué hacemos? Colocábamos un campo visual al costado del otro y teníamos 3 o 4 y en el escritorio ya no cabía, para tratar de identificar qué tiene este paciente, si está progresando o está estable. Tenemos software actualmente que lo podemos utilizar. Uno de ellos se basa en la gráfica que lo que es la desviación media. Y aquí, para entenderlo, en toda la gráfica se va a cumplir, están los años donde se hace el examen, están las pruebas, nosotros tenemos la capacidad de seleccionar las pruebas que vamos a escoger y aparece un icono de probabilidad, cómo el defecto medio va cayendo. Importante tomar en cuenta esta línea, 25 decibeles ya se considera como ceguera de pérdida, 15 decibeles como una baja visión y de esta gráfica lineal, esta mancha es como un valor normal. Entonces vemos en este caso este paciente tiene una caída y una caída con una fluctuación de casi 2 decibeles por año. Entonces con este paciente podemos entender cómo va progresando. Le voy a presentar aquí unos ejemplos. Si nosotros vemos que el paciente tiene, por decir, 20 decibeles, y tiene una caída de 2 decibeles por año, significa que el siguiente año va a tener 22, y la otra 24, y de pronto se queda ciego. Entonces, tenemos que tomar una acción distinta. Vamos a verlo acá. Este es un paciente que está aparentemente controlado. Miren aquí, no solamente teníamos la gráfica de desviación media, sino tenemos también la raíz cuadrada de la varianza de pérdida, y ustedes saben, la varianza de pérdida es la desviación estándar al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de lo que es el cuadrado, al final se resume en desviación estándar, que nos habla de fluctuación. Y adicionalmente vienen dos gráficas, que es el defecto difuso, basado en la curva de Bevi, que lo acabamos de mencionar, y tenemos el defecto localizado, también basado en la curva de Bevi. Entonces aquí tenemos ojo derecho, acá tenemos ojo izquierdo. Igualmente, como repito, tenemos 4 variables. La desviación media, que nos da una imagen general. Tenemos estas 2 columnas, que nos habla de defectos focales, y acá tenemos lo que es defecto difuso. Entonces vemos que en ambos se mantiene normal, no cruza, está cerca a la zona normal, entonces es un paciente con el cual perimétricamente está estable. Así que ese paciente podemos mantenerlo con el tratamiento con el que está, podemos darle tranquilidad porque vemos que su enfermedad no avanza. Ahora miren en este caso, este es un paciente que hay una caída, lo que es la desviación media empieza a caer, pero predominantemente a raíz de defectos focales. Ese es en el ojo derecho. En el ojo izquierdo más o menos se mantiene estable, sin embargo, de todas maneras hay una profundización de los defectos focales. Pero si queremos ahondar más, acordémonos que la desviación media nos da un solo valor.
¿no es cierto? Entonces vamos a ver dónde es que está profundizando y entramos nuevamente al cluster y al polar, pero en este caso hace un seguimiento, se llama cluster trend, donde hace un seguimiento y vemos que este paciente predominantemente está empeorando, pero a raíz de defectos en el campo visual superiores que corresponden a defectos inferiores. Entonces eso nos va a ayudar a tomar una decisión, cambiamos de terapia, se le hace láser, se opera. ¿Se estaría afectando o no la visión del paciente? Eso nosotros lo vamos a entender. En este caso, de repente hay que mejorar el tratamiento, depende de qué tipo de invalidez tenga este paciente. Vemos acá otro ejemplo, es un pacientito con un problema mucho más serio. Miren, en este caso, en el último examen estamos hablando que el paciente prácticamente tiene algo de 20, 22 decibeles de pérdida. En el ojo izquierdo ya estamos cerca a los 24. Y miren la pendiente, 8 decibeles y acá tenemos 11 decibeles por año. Si este paciente, vamos a suponer que tiene 22 decibeles de pérdida y va a perder 8 decibeles por año, ¿cuándo cruza? Le faltan 3 decibeles. Si ve 8, en 6 meses, menos de 6 meses, ese paciente ya está ciego. Lo estamos entendiendo aquí. Acá tenemos 24 decibeles. ¿Cuánto le falta para llegar a eso? Un solo decibel. Y en un año pierde 11. Entonces este paciente requiere una cirugía urgente. Y vemos cómo va la tendencia. ¿Y en qué caso se ve? ¿Es más difuso? ¿Es por una opacidad de medios? Eso es lo que nos ayuda a ver. ¿Esa pérdida se debe a un defecto difuso? De repente es una catarata. ¿O se debe a un defecto focalizado? O ambos, una cuestión mixta. En este caso, un paciente pseudofáquico, vemos una cosa mixta y vemos que el defecto va en todo el campo. En todo el campo, tanto en la parte, vemos el equivalente del polar, como en la parte de cordones, vemos cómo el defecto se va profundizando. Y este es un último ejemplo de un paciente que también tiene algunas cosas que me dice, pero mejora por acá y acá empeora. Y vemos que obviamente en este caso el seguimiento no es muy consistente en este caso, sino que nos genera una confusión. ¿Y eso qué permite? Primero revisar los campos. Hay que ver si de repente estamos metiendo en este análisis evaluaciones que tienen un aumento de falsos negativos, aumento de falsos positivos, no son confiables. Entonces tenemos que depurar para tener una prueba que realmente sea fiable para hacer eso, ¿no? Finalmente, y no sin antes agradecer también la presencia del doctor Jesús Jiménez, que viene de México. Tenemos un excelente expositor de Brasil, un gran amigo.